Bueno, perfecto. Qué rico que estemos esta tarde de viernes hoy aquí aprendiendo cosas interesantes. Quiero compartirles tan solo un poquitico de la experiencia que he podido tener durante estos más de 20 años de trabajo en temas de sistemas de gestión, en temas de modelos de negocio y con más de 802 proyectos al día de ayer ejecutados en temas de gestión empresarial y sistemas de gestión. Me apasiona el tema de las no conformidades y en general de la mejora, digamos que le llamamos no conformidades, pero le traigo todo el paquete de mejora, porque es un tema que todos iniciamos un sistema de gestión pensando que es la gran solución para que nuestra organización se estandarice, se mejore, se proyecte. Cuando ya llevamos cierto tiempo en el sistema, perdemos el sentido por el cual iniciamos esto. Yo quiero como que no se lleven solamente conocimientos técnicos, sino que se lleven como esa chispita de, Dios mío, ¿cómo me tengo que movilizar para que realmente mi sistema genere valor? Porque en la experiencia que tenemos en auditorías, en servicios de outsourcing, que muchas empresas tercerizan con nosotros los sistemas de gestión, y en servicios claramente de consultoría para implementarlos desde cero, o incluso también tenemos un servicio muy interesante que me encanta y es el tema de digamos, la optimización de los sistemas y la generación de valor de los sistemas cuando hemos tenido como sistemas tan robustos o tan llenos de cosas y que necesitamos ponerlos prácticos y a movilizarlos. Entonces, este es el objetivo de hoy. Por lo tanto, como decía Diego, el primer objetivo que tenemos hoy es el top 5 de esos errores más comunes en la redacción, análisis y gestión de no conformidades. No conformidades, riesgos y oportunidades. Digamos que el tema de hoy es no conformidades, pero yo les traje de ñapa riesgos y oportunidades. El segundo tema que vamos a ver es las claves para gestionar adecuadamente las no conformidades y el tercero, las acciones para fortalecer el enfoque proactivo y no reactivo de los sistemas de gestión y hacer que generen valor. Usualmente a mí me da mucha, digamos como más que admiración, cuestionamiento. Cuando uno tiene un sistema de gestión que apenas está iniciando, que recién se certifica o recién se implementa, hay muchas no conformidades. Y cuando uno ve que una empresa lleva 5, 10, 15 años certificadas, no hay no conformidades, los riesgos se hacen en la matriz porque toca tener gestión de riesgos para mantener la certificación, las oportunidades son una o dos, pero cuando uno va y habla con el gerente o con los líderes de proceso, si hay una cultura completa de, no, es que estamos haciendo tal proyecto, estamos haciendo tal otro, pero cuando vas a ver, realmente no están documentados. O cuando preguntas al contrario, ven qué dificultades tienen. Hay millones de dificultades, pero no hay una cultura del reporte. Bueno, vamos a primero hablar sobre el tema de cuáles son los errores más comunes. Habríamos hablado que a nivel de errores íbamos a entender los errores a nivel de redacción, análisis y gestión. Entonces vamos con el primero, la redacción. Cuando redactamos no conformidades, usualmente las personas no son específicas en la evidencia. Es sorprendente cuando uno lee un informe de auditoría y uno como auditado quiere saber, venga, ¿en qué la embarré? ¿Cuál es el error que tengo? Y resulta que la evidencia le dice a uno fallas en los documentos tales y tales. Y uno, venga, pero no me acuerdo cuál fue la falla porque no tomé nota o el auditor no fue específico. Entonces, ese es uno de los errores número uno. No especificar la evidencia. La evidencia, yo siempre le digo a la gente que describirla como una foto con todos los detalles, como cuando uno Dios nunca quiere y Dios nunca quiera que esto pase, pero como cuando uno ve a alguna persona haciéndole infiel a otra y le toma la foto y le dice, no, es que la chica era así, mona, estaba vestida así, tenía los zapatos así. En ese nivel de detalle tiene que ser la evidencia. Claramente hay que guardar, obviamente, los temas, por ejemplo, de no nombrar las personas, sino los cargos, pero tiene que ser muy específico. Entonces, ese es el error número uno. El error número dos es no describir el criterio. Digamos que uno puede nombrar el numeral, pero resulta que entre el numeral hay miles de literales, por ejemplo, o hay una parte, cuando uno lee una frase en el requisito o en el estándar, pues la frase puede tener muchas cosas y resulta que de esas solamente estás incumpliendo una. Entonces hay que describir no solamente con el numeral, sino con la redacción en sí misma de la no conformidad, cuál es el criterio específico que estás incumpliendo.
Y lo tercero es describir el porqué de la evidencia incumple con el criterio. Entonces voy a hacerles un ejemplo en la práctica y les voy a traer una fórmula que les quiero compartir el día de hoy sobre cómo redactar no conformidades. Entonces, esta fórmula no es que tenga que ser así, ¿no? Es la fórmula más práctica, más clara que nosotros hemos encontrado para redactar no conformidades. La primera, la evidencia, la foto. La segunda, el hallazgo. Recordemos que el hallazgo es digamos, la decisión, o más que la decisión, no, la calificación que yo hago de la comparación de la evidencia contra el criterio. Siempre me gusta hacer el comparativo, digamos, del ejemplo que les decía de la chica que estaba siendo infiel a su pareja. Y si yo voy con mi esposo y mi esposo no conoce a la chica, pues seguramente va a decir, se quiere mucho. Pero como yo la conozco, yo voy a decir, es infiel. O sea que el criterio de él y el mismo es diferente. La calificación que yo hago, infidelidad o amor, es la calificación que yo hago de la evidencia contra el criterio, depende claramente del criterio. Entonces, la forma de redactar es evidencia más hallazgo, que es la calificación del criterio contra la evidencia, más criterio. Vamos a ver un ejemplo. Se identifica que las hojas de vida de los equipos XX con serie XY y los equipos WZ con serie XYZ no cuentan con certificado de calibración. ¿Cómo lo describe el requisito normativo tal y el cronograma de calibración del año tal? Entonces, aquí claramente está el criterio. Aquí está qué es lo que pasa. No cuenta con certificación y ¿por qué no cumple con el criterio? Porque lo describe la norma del requisito tal y porque lo describe el cronograma, el numeral tal. ¿Cómo encontramos normalmente los hallazgos redactados? De forma muy genérica. Este es un ejemplo de lo que no deben hacer. Se evidencia que las hojas de vida tales y tales no tienen los soportes requeridos. Esta no, es un hallazgo que no permite que en el momento en el que el auditado vaya a identificar lo que tiene que corregir puntualmente, pues se va a perder, se va a sentir perdido. Vamos a ir entonces ahora con los errores comunes para redactar los riesgos. En el riesgo número 1, los errores más comunes es no redactar el contexto que lleva a identificar el efecto de incertidumbre. Por ejemplo, uno podría decir que se evidencia un riesgo, por ejemplo, es una forma común de redactar, de que no se cumpla el indicador de presupuesto de ventas. ¿Listo? Esa es una descripción de un hallazgo de riesgo. Pero, ¿cómo debería decirlo? ¿Qué es lo que me dice? ¿Y usted por qué pensó o por qué piensa que eso es un riesgo? O sea, ¿qué es lo que hay alrededor, el contexto que hay que lo lleva a pensar eso? Lo otro es que usualmente las redacciones no describen el criterio que puede ser afectado. El criterio normativo, el criterio de la organización, y no describe la consecuencia. Entonces, aquí les traigo también la fórmula de la redacción de riesgos. La fórmula de redactar un riesgo es el contexto, el efecto de incertidumbre más el criterio. Vamos a ver esto en la práctica. Se evidencia o identifica que en la actualidad la mayoría de los indicadores del proceso comercial están muy cercanos al rango menor de desempeño. Adicionalmente, el personal manifiesta que las oportunidades comerciales se han bajado. Todo esto que he nombrado es contexto. Lo que podría generar un incumplimiento, lo que podría generar un incumplimiento es el efecto de incertidumbre. Y el incumplimiento del presupuesto de ventas es la consecuencia. Entonces, claramente, ¿cuál es el criterio aquí también? El cumplimiento del presupuesto de ventas. Entonces, tenemos a veces redacciones de hallazgos como se evidencia que los indicadores comerciales están cerca, qué pena, le escribí más cerca, al rango de menor desempeño y chao. Entonces, claro, cuando yo voy a hacer soy el auditado, porque yo siempre le digo cuando hago entrenamiento de auditores, yo siempre le digo a los auditores, ustedes tienen que entender que los auditados son nuestros clientes que necesitan entender el sentido de la no conformidad y no es sentir que me puso la no conformidad y yo me quedé incómodo porque no me la merezco o porque siento que no sirve para nada. O sea, tiene que tener un sentido. Y solo va a tener un sentido para el auditado o para la persona que va a tener que gestionar el hallazgo si tiene un contexto que realmente le demuestre ese efecto de incertidumbre. ¿Listo? Vamos ahora a los errores comunes en la redacción de oportunidades de mejora.
El error número 1, nuevamente, es no redactar el contexto que presenta la oportunidad. Yo me encuentro con mucha frecuencia cuando reviso informes de auditorías internas de empresas pues, que han hecho otros ciclos de auditoría con otras entidades, otras personas naturales, o mejor aún, con personas internas que todavía no tienen desarrollada la capacidad o la competencia, porque la capacidad puede que sí la tengan, pero la competencia de redactar no conformidades, oportunidades de mejora, y encuentro que las oportunidades de mejora se convierten en consejos o recomendaciones. Y eso es un error técnico. O sea, una oportunidad de mejora se tiene que redactar en forma de oportunidad, no de acción. Y el contexto que me lleva a entender esa oportunidad. Entonces, realmente es clave diferenciar entre la oportunidad y la acción. Yo siempre doy un ejemplo y es, uno puede tener, por ejemplo, una oportunidad que se está presentando en el mercado sobre una nueva tendencia de consumo. Sobre esa nueva tendencia de consumo, si yo describo la acción, estoy sesgando a la organización a que esa es la única solución. Y las oportunidades pueden tener millones de formas de abordarlas. Si hay una nueva tendencia de consumo, yo puedo abordarla con un producto digital o lo puedo abordar con un producto físico o la puedo abordar con, digamos, una solución a través de una alianza. O sea, hay miles de formas de hacerlo. Entonces, la recomendación que les hago es no sesguen el campo de acción de las empresas definiendo o describiendo las oportunidades de mejora como recomendaciones. Esas son, yo siempre les digo a mis clientes, cuando hago auditorías, yo les regalo unas notas de recomendaciones o incluso les regalo unas buenas prácticas para que las solucione, pero como un documento adicional que no hace parte del informe de auditoría. Y lo otro es no describir el posible beneficio. Eso en la redacción, pero ahorita les voy a contar en la gestión cuál es el error más grande a nivel de oportunidades de mejora. Entonces, ¿cuál será la fórmula para redactar una oportunidad de mejora? Nuevamente, el contexto que me lleva a pensar que sí es una oportunidad, la oportunidad como tal y el beneficio. Vamos a mirar qué sí se debe hacer en oportunidades de mejora. Se evidencia que en la actualidad existe una tendencia en el mercado de servicios de generar experiencias en las ventas de servicios, generando una mayor fidelización de los clientes. Me quedo como mal redactada, las voy a redactar otra vez. Se evidencia que en la actualidad existe una tendencia en el sector servicios relacionada con generar experiencias en las ventas de servicios, generando una mayor fidelización de clientes. Entonces, la primera parte es el contexto, lo que pasa en el mercado. ¿Cuál es la oportunidad? Generar la experiencia. ¿Y cuál es el beneficio de la fidelización? ¿Qué encontramos en la redacción errónea? Se evidencia la necesidad de diseñar una experiencia alrededor del servicio usando la tecnología. Cuando yo leo esto, aquí ya me están dando la solución, use la tecnología, y aquí simplemente me dicen se necesita, punto, pero no me dicen por qué, qué es lo importante, la tendencia en el mercado. Entonces, cuando yo conozco el contexto, voy a valorar si la oportunidad es un capricho del auditor o es un gusto o es una preferencia o realmente es algo que me va a generar valor. Y las oportunidades de mejora son para mí las más importantes en un sistema de gestión porque finalmente son las que van a llevar a ser un sistema completamente proactivo. Bueno, vamos a ver entonces los errores comunes a nivel de análisis de no conformidades y riesgos. Ustedes no me lo van a creer, espero que se sorprendan cuando les diga esto, pero hay muchas organizaciones que hacen lluvia de ideas o espina de pescado, pero no tienen una metodología en la espina de pescado después de que identifican los porqués que se ubican en las diferentes M's, cuáles de esas ideas es la causa raíz. Y terminan haciendo acciones a la que más les suene o a la que más fácil sea o a la que sin ningún criterio definan la acción. Entonces es súper mega importante que esa causa raíz se identifica a través de un método, por ejemplo, de la probabilidad, o sea, que se combine, si están utilizando espina de pescado o diagrama de Chicago, que al identificar, digamos, esas ideas por cada M, podamos identificar cuáles de esas podrían tener mayor probabilidad y mayor impacto si se volviesen a repetir o si se volviesen a materializar como causas.
y así podemos identificar la causa raíz. O la típica metodología, los 5 porqués, que yo sé que a veces no es tan fácil porque finalmente, si ustedes son unos duchos en hacer análisis de causas, ustedes saben que a uno le pasa que uno saca muchas ideas, pero si tienes la de los 5 porqués, pues tiene que ser que el porqué anterior responda que el porqué actual responda al porqué anterior. Y resulta que a veces pasa, y me imagino que lo han vivido en el ejercicio del equipo de trabajo de análisis de causas, que uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué los equipos no tenían el certificado de calibración? Entonces uno dice, porque no, el proveedor no lo había mandado a tiempo, pero sí se había hecho. El otro dice, porque no se le ha pagado al proveedor y por eso no lo mandó a tiempo. Entonces, eso claramente es una respuesta del primer por qué, pero no falta el que diga otra cosa completamente diferente, como por ejemplo, no, es que Sutanito no sabía dónde estaba. Entonces, nos encontramos con la realidad de que a veces los porqués no son consecuencia de otros y hay porqués como primeros cabecitas para empezar a desglosar los porqués la cadena de los porqués que me llevarían entonces a hacer casi que 3 o 4 columnas o bloques de análisis de porqués. Entonces, la invitación es que identifiquen una metodología que les permita identificar la causa raíz y que sea práctica y fácil para todos. Yo personalmente me encantan los porqués. Lo que yo siento es que yo hago análisis de porqués cuando tengo mucha información que me permite hacer un análisis profundo, que a veces no está tan disponible, o cuando son situaciones que realmente son muy graves y yo las tengo que llevar digamos, a un nivel tan profundo que necesito que realmente esto se gestione. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es nuestro común denominador en todos nuestros proyectos de implementación y de outsourcing, que creo que uno de los temas más interesantes que al tener servicios de outsourcing sabemos qué significa gestionar un sistema, es que uno termina siendo como light con el tema del análisis de causas porque sabe que no tiene ni tiempo ni plata para tanta cosa. Entonces, la metodología de los 5 porqués, como es tan profunda, a veces se me convierten en proyectos demasiado grandes que realmente la organización en ese momento no tiene la capacidad de abordar. Y terminamos manipulando el análisis de los porqués para poder simplemente poner algo en el plan de acción. Entonces, la causa raíz hay que identificarla para poder asegurarme que realmente no vuelva a suceder y es el verdadero gran reto que tenemos. Que no vuelva a suceder, ni ahí ni en ningún otro lugar. No realizar el análisis de causa con un equipo multidisciplinario involucrado en el proceso. Eso sí que me encanta. Yo sé que todos vivimos llenos de trabajo, yo sé que todos vivimos abrumados de la cantidad de, digamos, de temas que tenemos que depurar, pero me sorprende cómo perdemos peor el tiempo en decir, no, si yo soy jefe, ven, dígale al analista o al auxiliar o a cualquier persona operativa que no tiene conocimiento, que haga el análisis de causa y pase el plan de acción para pasárselo a calidad para que calidad ya no moleste más. Y resulta que todo eso pierde sentido. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un equipo multidisciplinario, pues no voy a poder hacer el análisis con una visión integral, sino con una visión de una persona operativa que no tiene ni idea y que va a ver todo. Eso es, como dice yo, la estrella del pastel. Todos los análisis de causas, o no todos, pero la mayoría que yo veo terminan en ¿por qué no hizo la tarea? ¿O por qué no hizo tal cosa? Porque casi todos, yo podría decir que el 80% de los hallazgos de las no conformidades es que la gente no hizo una acción que tenía que hacer. Punto. Cuando un sistema ya está madurito. Y la mayoría de las cosas no las hacen no porque no las conozcan, no porque no les vean la importancia, porque no sean conscientes. La mayoría de las cosas no las hacen es porque o no tienen una estructura clara de capacidad instalada o no tienen un orden de programación y de planeación de ejecución de tareas y reprogramación en caso de no hacerse, o porque técnicamente no han desarrollado la habilidad para hacerlas. Y encontramos en los análisis de causas cosas como ¿cuál es la causa de no haber hecho de no haber ejecutado cualquier situación que haya en un hallazgo?
falta de conocimiento del documento y lo han socializado por ahí 4 veces. Y lo peor de todo es que ponen que el plan de acción es seguir socializando, seguir sensibilizando, cuando eso no va a funcionar. El problema está en la estructura de la tarea. Entonces, el equipo multidisciplinario conectado con el problema, conectado con la realidad, es el que te va a decir, no, venga, es que yo ya lo sé, a mí ya me lo han socializado, el problema es que no tengo capacidad instalada, o el problema es que se me toca una vez al año y a mí la verdad es que no la he agendado. Ese es el tipo de cosas, ¿listo? No desarrollar las competencias en equipos en el manejo de las metodologías elegidas. Esto sí que es común. Hacemos capacitaciones de metodologías de análisis de causas una vez al año, 2. Tenemos videos de todo, pero yo no sé por qué les da tan duro desarrollar a la gente para que realmente genere la competencia, para hacer análisis de causas. Entonces, ve uno, no conformidades, pero vea, les cuento que es a montones, a mí me pasa un montón, o sea, es que no les estoy echando carreta. Incluso veo no conformidades aprobadas por el ente de control con análisis de causas que yo digo, no, pero es que esta cadena de los 5 porque es el último porque no se come los anteriores, por ejemplo. O el último, o por ejemplo, el plan de acción no se come las causas anteriores. O por ejemplo, el segundo porque no responde al primero. O sea, una cantidad de imprecisiones que realmente uno dice, nada, están perdiendo el tiempo, ¿para qué hacen? Mejor no hagan nada porque lo único, o sea, ¿en qué se reducen todos los planes de acción? Capacitar, capacitar, capacitar. Actualizar el documento, capacitar y pare de contar. Y cuando uno va y ve la práctica y la realidad, todo sigue igual. Lo que pasa es que de pronto en la próxima auditoría no se las pillan, pero casi todo sigue igual. Entonces, este tema de desarrollar la competencia y que la gente entienda cómo realmente llegar a una causa raíz es clave y es uno de los errores comunes. No dar diferentes opciones de metodología y sus recomendaciones de uso según las instituciones. Yo sé que mucha gente piensa, no, mejor, si se confunden con una, ¿cómo les vamos a poner 5? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos identificar cuáles de las metodologías se adaptan mejor a cada situación. Les voy a contar nuestra experiencia y cómo lo manejamos. Usualmente, como les comentaba anteriormente, la metodología de los 5 porqués es una metodología que me lleva a un nivel de profundidad en el que muchas veces, no siempre claramente, pero muchas veces me lleva a generar proyectos o transformaciones culturales o transformaciones digitales demasiado grandes que la organización no está en capacidad de hacer en ese momento. Entonces, como todo el mundo, yo no sé por qué tiene como la angustia de que tienen que cerrar los planes de acción rapidísimo, entonces terminan, digamos, como dejándolos en un nivel de profundidad de la causa número 3, que se supone que es la mínima que debemos llegar, y no, realmente no aborda la profundidad. Entonces, por ejemplo, cuando el problema sea muy crítico y de un impacto grande en la organización, vamos a utilizar una metodología de 5 porqués. Cuando el problema no sea tan crítico o cuando no tengamos tantos recursos y sabemos que no podemos lograr eso, sino que tenemos que hacer una acción, digamos, mediana, a un nivel mediano y todavía no tan profundo, podemos utilizar lluvia de ideas enmarcadas en una estructura de espina de pescado, pero con calificación de probabilidad de impacto para poder identificar la causa raíz. ¿Por qué le metemos probabilidad de impacto? Pues para saber que si esa causa puede seguir generando ese daño y si lo genera, puede generar un daño muy grave. Los errores comunes en la gestión de no conformidades. O sea, ya vimos la redacción, ya vimos el análisis, ahora vayamos a la acción. ¿Cuáles son los errores comunes en gestión de no conformidades en cuanto a la acción? Primero, describir las correcciones como acciones correctivas. A mí me sorprende, por ejemplo, ver cómo uno ve la corrección y la acción correctiva está redactada de la misma forma, perdón, está redactada, es lo mismo, pero es redactado de forma diferente. Voy a pensar en algo como, por ejemplo, el hallazgo que les traje. Se evidencia que las hojas de vida tales y tales y tales no tienen el certificado de calibración. Todos sabemos que cuál es la corrección, pues buscar el certificado de calibración porque la corrección ataca la evidencia. Entonces vamos a pensar en el análisis de causas de no se encontraba la hoja, el certificado de calibración porque el proveedor no la había emitido, por ejemplo. Pensemos por alguna razón que esa fue la causa raíz del problema. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Solicitar al proveedor el certificado. Es lo mismo, pero redactado de forma diferente. Entonces, o sea, digamos que
el proveedor no ha emitido el certificado a tiempo, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues una acción para que el proveedor me permita ver los certificados en línea, para que, por ejemplo, yo le solicite al proveedor o solicite o programe las calibraciones 2 meses antes de la auditoría. O sea, esa es una acción que realmente va a evitar que eso suceda. ¿Listo? Y lo otro es no validar que las acciones correctivas aborden la mayoría de las cantidades de causas de causas que desencadenan la causa raíz. Era lo que yo les comentaba. Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Miren que en el ejemplo, en la primera parte que les estoy dando es el ejercicio de análisis de causas con lluvia de ideas, que es por qué no está el certificado de calibración de los equipos tales y tales, porque el proveedor no lo emitió, porque es una idea. La otra idea es porque la persona responsable no sabe dónde ubicarlo. La otra idea puede ser porque todavía no se ha mandado a calibrar el equipo, posiblemente. Entonces vamos a pensar que la causa real raíz y que ellos eligieron con la probabilidad de que siga pasando a la realidad de hoy sin controles es que el proveedor no la envió y el impacto pues sería alto para al menos el ejercicio de auditoría. Y esa es la causa raíz. Hagamos el mismo ejercicio con 5 porqués. ¿Por qué no están los certificados de calibración en las hojas de vida X, Y o Z? Respuesta, porque el proveedor no la ha emitido. ¿Por qué el proveedor no lo ha emitido? Porque mandamos a calibrar el equipo hace tan solo 2 días y los tiempos de respuesta del proveedor son 3. ¿Por qué mandamos a calibrar el equipo hace tan solo 3 días? Porque no se había olvidado la persona programar la calibración con mayor tiempo de antelación. ¿Por qué se le había olvidado a la persona programar el tema con mayor tiempo de antelación? Porque no tenemos una cultura de agendar las tareas en el calendario, sino que simplemente hacemos las tareas que se nos van gestionando en el día a día y las que son cotidianas que sabemos que hay que tener todos los meses. O sea que miren que esa causa raíz que implica, y por eso a mí me gustan mucho los 5 porqués, implica que yo genere una cultura de trabajar contra agenda para que a mí no se me vuelva a olvidar mandar a calibrar el equipo en la fecha que debe ser. Entonces, si mi plan de acción es eso, yo tengo que validar que trabajar en una campaña de cultura, de agendar las actividades cotidianas y las actividades esporádicas con fecha de inicio de la ejecución y fecha límite de entrega, por ejemplo, es la acción correctiva. Si yo tengo esta acción, yo digo, ay, bueno, gracias a que yo tengo una cultura de la agenda, ¿voy a evitar que a la persona se le olvide el cronograma? Sí, claro, porque pues si ya está desarrollada la cultura, chuleado. ¿Cuánto voy a evitar que el proveedor no me entregue el certificado? Pues sí, el proveedor está haciendo su tarea, lo está cumpliendo el tiempo. Sí, porque yo lo voy a hacer con suficiente tiempo de antelación. Entonces, me he comido todas las acciones. Entonces, en ese orden de ideas, hay que asegurarte que el plan de acción realmente se coma las acciones, al menos en el ejercicio de los 5 porqués, para asegurarme de que está bien y es suficiente. Y si no es suficiente, pues debería hacer más acciones hasta que se lo coma. El otro punto es errores comunes en la gestión de no conformidades y riesgos. No asegurar que las actividades definidas como acciones son viables versus el conocimiento, capacidad instalada del personal y los recursos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Yo siempre digo que escribir es muy bonito, pero hacer es muy difícil. Escriben unos planes de acción espectaculares. No, mejor dicho, vamos a hacer de todo. Pero nunca se preguntan, venga, ¿dónde está su agenda para hacer esa tarea? Venga, escriba eso en la agenda. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Qué competencias necesita tener en habilidades de recursos de conocimiento, de tiempo, de dinero para poder ejecutar esa acción? Yo sé que muchos formaticos dicen recursos, pero el recurso cuando uno lee el formato dice tiempo, talento humano. No, eso no dice nada. Hay que saber cuánto tiempo de mi capacidad instalada se me va a comer ese plan de acción. Porque por eso es la razón que cuando uno va a mirar los planes de acción, todos están vencidos y nadie ha hecho la tarea, porque nadie es consciente de hacer ese clic entre, bueno, estoy escribiendo esta acción y esa acción la tengo que llevar a una agenda y la tengo que llevar a una generación de recurso tiempo o una acción de generación de recurso conocimiento
o una acción o generación financiera. Entonces, cuando yo hablo de conocimiento, capacidad instalada y de personas, me refiero a esto. O sea, no pongan, por favor, en sus planes de acción recurso, talento humano, porque es un saludo a la bandera, no les sirve. 25 horas de trabajo. Y es cuando uno alza la mano y dice, oiga, venga, es que desarrollar este plan de acción me va a tomar 25 horas de trabajo y yo para septiembre no se lo puedo tener porque tengo prioridad esto y esto y esto y esto. Y ahí sí hacemos, digamos, más tangible el tema. Hacer cierre de las acciones cuando se han ejecutado y no cuando realmente han alcanzado la eficacia demostrada en el tiempo. Este es el top número 1 de los errores en la gestión de no conformidades y riesgos. Esa sí es mi, oh my goodness. Cuando entro a mirar los planes de acción y veo que están cerrados, digo, venga, ¿y usted por qué cerró ese plan? Ah, se ejecutaron todas las tareas del plan, pero ¿cómo se dio cuenta que es eficaz? ¿Qué es eficaz para usted? Eficaz es cuando realmente, después de que yo he expuesto la realidad del plan de acción que he puesto en un tiempo, o sea, se ha demostrado que no vuelve a pasar. Entonces, yo personalmente soy una enemiga, número 1, de esas políticas organizacionales que dicen que es que los planes de acción se tienen que cerrar a 3 meses o a 6 meses, sea como sea. Porque lo que hacen precisamente es una cultura del cierre citis a la loca. No, hay que evaluar. Vamos a hacer el ejemplo del tema de la hoja de vida. Pensemos que el plan de acción era generar una cultura de escribir las actividades esporádicas y cotidianas en la agenda y reprogramar las que no se puedan ejecutar. Y así nos vamos a permitir tener una cultura basada en la capacidad instalada, ¿cierto? Que es una cosa súper difícil de encontrar en las culturas organizacionales, que solamente se trabajan a nivel de procesos misionales, no se trabajan a nivel de procesos de apoyo. Y resulta que, listo, yo monté la campaña, hice el tema, hice, mejor dicho, contraté a compensar mi caja de compensación y me llevaron unos payasos, hicieron la cultura de la agenda y bla, 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 bla. Y escribí en el procedimiento y actualicé que entonces de ahora en adelante todo se tiene que agendar con el calendario, incluso la tarea del plan de acción, incluso la de la calibración con 2 meses de antelación. ¿Cómo me voy a dar cuenta que eso funcionó? Pues solamente me voy a dar cuenta hasta que pase mínimo un siguiente periodo de calibración y gracias, ojo con esto, gracias a que el personaje puso en la agenda, funcionó. No fue gracias a que le dio un chispazo de que se acordó, no, gracias a que realmente logró hacer esa acción con esa agenda. Entonces, ahí en ese momento sí voy a considerar eficaz. Entonces, ¿cuánto tengo que esperar? Pues si la calibración es cada 6 meses, cada año, pues tengo que esperar un año. Dios mío, ¿cómo así? Entonces voy a tener un indicador de 100 no conformidades abiertas. No pasa nada. ¿Por qué vamos a cerrar no conformidades para decir que las tenemos cerradas cuando no hemos evaluado si realmente son eficaces? Entonces, la invitación es que hagamos las cosas con mucho sentido, porque a mí sí me duele mucho en el alma ver sistemas como tan de papel, como simplemente por cumplir, por mostrar un indicador que realmente no genera valor. ¿Y cuáles son las claves entonces para gestionar las no conformidades? Primero, levantar como no conformidad lo que realmente vale la pena. A mí me aterra ver organizaciones que tienen 20, 30 no conformidades y dicen, no, orgullosísimos. No, hay cosas que no valen la pena que sean no conformidad. Yo sé que una no conformidad es un incumplimiento de un requisito del cliente, de la ley, de la ISO y de la organización. Pero es que una no o sea, hacer el análisis de causas de una no conformidad implica sacar de su trabajo un equipo multidisciplinario, montar un plan de acción que es toda una complejidad, por lo tanto, realmente lo que podría llegar a ser una observación o un hallazgo de incumplimiento, lo soluciono con corrección porque yo siento que esto no va a volver a pasar, que no va a ser algo que sea de alto impacto, que no va a ser algo que sea repetitivo y ya. Entonces, la invitación es que ahora no es que nada sea no conformidad, pero que realmente sea una no conformidad para hacerla como debe ser lo que realmente amerite. Asegurarse de identificar en los análisis de causas y las causas principales y las secundarias más relevantes. O sea, el análisis de causas es clave para poder asegurarse de que tenemos un plan de acción realmente eficaz. Validar si las acciones resuelven la causa raíz y secundarias más relevantes, las que yo les comentaba. Si realmente se comen todas las acciones, como el ejemplo que les di ahorita.
Me voy a volver un momentico. Acá, para que yo asegure la identificación y análisis de causas, vean, de verdad, háganse un favor ustedes mismos. Si la persona que se va a sentar a hacer el análisis de causas es una persona que va a estar solita y no va a tener una retroalimentación de un equipo multidisciplinario que claramente tenga que ver con el problema, lo mejor es que ni siquiera lo hagan, porque es que realmente no van a poder tener esa riqueza de saber realmente qué pasa. Y cuarto, validar la complejidad de la acción versus la capacidad instalada, que es lo que les comentaba de la prioridad. Miren, en la práctica, yo pienso que esto es lo que hace que, que todo este tema de la gestión de mejora a veces se convierta en una papelitis, mentitis que no genera valor y que los gerentes empiezan a sentir de que sí hacen muchos planes de acción, pero las ventas no se están dando, pero los equipos siguen trabajando en hilos, o sea, aislados, en islas, pero finalmente la problemática real de la organización no se está solucionando. Y el último es cómo desarrollar un enfoque proactivo versus reactivo. Nosotros hemos montado bastantes campañas de nuestros clientes de outsourcing de sistemas de gestión sobre el desarrollo de una cultura de riesgos. A mí me parece muy simpático porque la gente, estoy segura, y lo hemos demostrado con nuestros equipos de outsourcing, nuestros servicios de outsourcing, que la gente huele mal algo. A la gente le huele algo mal, pero está tan ocupada pensando en la operatividad del día a día que no se imagina que eso que le huele mal, que le parece que está mal, tiene que irlo a registrar. Entonces hay que simplificar. Digamos que el común de la gente no se va a poner a llenar la matriz de riesgo. Entonces, actívele un código QR con un formulario de una pregunta. ¿Qué sucede? Siento que, no sé, cualquier cosa que le huela mal, o sea, regístrela para que empecemos a generar la cultura de riesgos y empezar a tener un sistema preventivo. Recordemos que el sistema preventivo es cuando tengo fortalecido el sistema de gestión de riesgos y el proactivo es cuando tengo fortalecido el tema de mejora a través de oportunidades de mejora. Y desarrollar una cultura de anticipación tiene que ver con asegurarme de que yo realmente estoy oliéndome las oportunidades. Miren, bueno, no sé qué tamaños de empresas hay aquí en este momento unidas con nosotros, pero Colombia y Latinoamérica, el 95% de las empresas, pero en Colombia, en Latinoamérica posiblemente son un poquito menos dependiendo de los países, son empresas pequeñas y medianas. Entonces, los gerentes y los operativos están, mejor dicho, allá, ventas, producción, ventas, producción, ventas, producción. Y a veces no voltean a mirar las tendencias. Y cuando se dan cuenta, las ventas van para abajo y se preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? No han visto la tendencia, no han visto la anticipación. Entonces yo hoy quiero hacerles un llamado, pero así, SOS. Los sistemas de gestión, y me duele en el alma, han bajado las certificaciones en nuestro país más de un 30%, porque ya no los gerentes no le están creyendo a los sistemas de gestión. Y es parte de nuestra responsabilidad como líderes de gestión de calidad o líderes de sistemas integrados, darle otro enfoque más estratégico a los sistemas y llevarlos a una cultura de anticipación para ser proactivos. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo muestro los últimos temas del mercado? ¿Cuál es la última tecnología que mi mercado objetivo aprecie y que la organización tenga la capacidad de implementar? Y ahí es donde realmente esto toma un valor impresionante y ahí uno le puede empezar a hacer upgrades. Miren, nosotros manejamos muchas temáticas. Las temáticas básicas son 9001, 14, 45, normas técnicas, pero cuando uno ya tiene eso estabilizado, la misma empresa le va pidiendo uno hilo. Entonces uno monta un tema de generar las mejoras que son complejas a través de estructura de proyectos. Y a esa estructura de proyectos le mete metodologías de gestión del cambio y crea proyectos de optimización con metodologías Lean y Kaizen y crea proyectos, por ejemplo, de mejora y incorpora los temas de inteligencia de negocios e innovación y va llevando la organización a unos niveles espectaculares de crecimiento. Y ese es el sentido final de lo que yo hoy les quisiera transmitir, no solamente, digamos, desde el punto de vista técnico, sino como desde el punto de vista del sentido que debemos darle a todo este concepto de mejora. Entonces, bueno, nada, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Entonces, pues los escucho. ¿Qué dudas tenemos?
Diana, muchísimas gracias. Gracias por tu explicación. Excelente webinar. Tenemos varias preguntas. La primera pregunta es de Constanza Vargas. Escribe, buenas tardes, nuestro sistema no permite elegir la metodología de los 5 porqués, solo permite elegir lluvia de ideas y otras dos, pero realmente la plataforma no da la metodología utilizada en nuestra entidad. Es una decisión corporativa, ¿no? O sea, es una decisión. Ahí sí tocaría saber cómo lo puede movilizar, porque, o sea, no quiere decir que está mal. Lo importante es que tú miras si la metodologías actuales, que es la única, te funciona, validísimo. Pero en mi experiencia me ha pasado lo que te conté. Dieguito, ¿qué Gracias. más tenemos por acá? Bueno, listo. Tenemos la siguiente, nos escribe Francisco Canizales de Fundación Génesis. Dice, cuando se establece el plan de acción, definimos tiempos para ejecutar las acciones. ¿Es correcto agregar una acción monitoreo para dar cierre a la no conformidad? Me gusta tu pregunta. En mis formatos, en nuestros formatos de planes de acción, nosotros incluimos una columna que dice fecha, o sea, evidencia de cuándo se considera eficaz. Entonces, por ejemplo, en el caso, quiero como seguir el hilo del caso que les conté de las hojas de vida de los equipos que les faltaba el certificado de calibración. Se considera eficaz cuando, gracias a la generación de las agendas o la programación de las agendas, en el siguiente periodo se identifique que no se, o sea, que el certificado llegó a tiempo antes de la auditoría, o llegó a tiempo, o sea, se generó basado en lo programado. Fecha tentativa de cierre, en un año, no pasa nada. La norma dice, la 9001 y la estructura de alto nivel de las 9000, que hay que, bueno, no más el dato textual, pero digamos que el mensaje final es no tener cierres por demoras injustificadas. Es diferente a que, o sea, en este caso yo lo estoy justificando, porque ¿qué es lo que yo quiero? Evaluar realmente si me sirvió y solamente lo voy a poder saber en un periodo largo. Entonces yo puedo manejar dos indicadores, número de acciones con actividad 100% ejecutadas y número de planes de acción cerrados eficazmente. No sé si respondí a tu quietud. Listo. Siguiente pregunta nos la hace Paola Galvis. Dice, ¿un plan de acción de más de 6 meses de una no conformidad no es eficaz? No podría decirte si sí o no, no tengo ni idea, depende de cada situación. Es que lo que quiero como transmitirles es que el tiempo es relativo al plan de acción. ¿Por qué les quise decirlo del tema del equipo de calibración? Porque es un ejemplo crítico, que uno espera un año para cerrar una no conformidad, a todo el mundo le puede parecer algo increíble. Pero si es la realidad que necesito saber y validar, pues no pasa nada. Entonces no podría decirte 6 meses, 3 meses, depende. Hay acciones que son muy sencillas, que se pueden validar en 3 meses porque la ejecución de la tarea es diaria. Voy a hacerte un análisis, un ejemplo puntual. Una no conformidad derivada de un incumplimiento de un indicador. Se evidencia que durante 3 periodos consecutivos el indicador de meta de venta del presupuesto no se está cumpliendo. Análisis de causas. El presupuesto asignado fue proyectado con una proyección de crecimiento económico mayor a la definida por el Banco, no sé, por el Banco Interamericano de Desarrollo, o mayor a la proyectada y aceptada por Colombia. O sea, que quiere decir que el presupuesto es inalcanzable para el crecimiento económico que estamos esperando para el país. ¿Qué hay que hacer? Pues reformular el presupuesto. ¿Cuánto tiempo me va a demorar sabiendo si cumplí el presupuesto? En 2 o 3 mesecitos ya voy a mirar. Ahí ya se puede cerrar. Entonces, dependiendo de cada situación y de la cantidad de veces en las que yo exponga la acción y la tarea, seguramente va a fluir. ¿Listo? Sí, tengo otra pregunta también de Paola Galvis. Dice, ¿es correcto agregar una actividad, hacer seguimientos y cambios si se requiere para dar cierre a la no conformidad? La parte de seguimiento es básica, o sea, esa es no negociable, ¿sí? Eh, la otra, ¿cuál es? Decías dos conceptos, seguimiento y ¿cuál otra? Seguimiento y cierre. Sí, claramente, desde del seguimiento sale la decisión del cierre. Pero ¿qué es lo importante, Paola? Que vos tengas en cuenta cuál va a ser tu criterio de cierre. Si tu criterio de cierre va a ser que hizo las tareas de la acción o que fue eficaz. Debe ser que fue eficaz. Y los cambios, si se requieren, entonces, ¿a qué se refieren cambios? Claro, tú puedes decir, oiga, venga, es que este plan no me está generando eficacia. Yo necesito crear otras acciones. Y claro, claro que lo puedes hacer.
¿Qué más duditas tiene? Ahora tengo otra pregunta de Alba Londoño, perdón. ¿Cómo soportar ante un ente certificador que no se ha cerrado y verificado un plan de acción de una no conformidad por temas de capacidad y recursos cuando los auditores exigen que las no conformidades estén cerradas para la siguiente auditoría? La norma no dice que yo tengo que tener los planes de acción cerrados. La norma dice que yo tengo que definir las acciones, punto. Yo tengo muchos casos en mis proyectos, en nuestros proyectos de outsourcing en Praxis, que nos podemos demorar 1 año cerrando o 2 años cerrando una no conformidad porque el plan de acción se convirtió en un proyecto. ¿Y dónde lo demuestro yo? Con el puntico que te digo yo, que yo adiciono en el formato de planes de acción, evaluación de la eficacia. ¿Cuándo se considera eficaz? Póngale ya un tilitulito al formato. ¿Cuándo se considera eficaz? Cuando durante tanto tiempo se evidencie tal cosa. Claramente todo depende de la acción. Entonces, ahí es cuando yo le digo al ente certificador, venga, qué pena con usted, pero dígame en la norma donde dice que yo tengo que tener cerrado para el próximo ciclo de auditoría el tema. No, yo tengo que tener la gestión hecha, demostrado que lo estoy haciendo. Tú no mencionabas una cosa importante que es el tema de los recursos. Si no es una no conformidad mayor, igual no va a perder la certificación, no pasa nada, pues no tengo dinero en este momento, no tengo capacidad instalada, simplemente lo estoy estructurando a la medida en la que pueda hacerlo y me van a seguir dejando la no conformidad. Yo sé que después de 2 o 3 veces o segunda vez ya puede ser mayor, pero lo puedo justificar con temas de capacitación, de capacidad y de eficacia, ante todo de cuándo se considera eficaz. Sí, tenemos otras dos preguntas. Una pregunta de Carlos F. Buena tarde. Según mi experiencia, he conocido que toda la mayoría de las causas raíces desembocan en debilidades en torno a cultura organizacional, que es el fondo de todo. ¿Mm? Sí, es más como un comentario. Carlos, mira, digamos que mi experiencia, yo tengo mucha experiencia en empresas de servicios, o sea, nuestro core es empresas de servicios. Y en las empresas de servicios, el 80% de las clasificaciones de causas se llaman método. Y el método tiene que ver con la forma de trabajo. Esta mañana estaba escribiendo un libro, un ebook, que los invito a que lo busquen en nuestra página. Voy a escribir aquí praxis-consultores.com. Ahí hay una sección de centro de conocimientos. Seguramente esta semanita la otra va a salir el ebook sobre cómo utilizar metodologías ágiles de mejora, como por ejemplo un Six Sigma, y cómo la cultura es un valor, es una variable de ineficiencia de procesos. Entonces, realmente en el tema, digamos, de servicios, la estructura bajo la cual está hecha la tarea, la forma, el flujo de la tarea y la cultura son la causa número 1 de las no conformidades. Es cierto. ¿Qué más tenemos, Dieguito? Y la última pregunta, que también es de Carlos F. ¿Dónde puedo consultar la metodología mixta que mencionó para las no conformidades que son de bajo impacto y no recurrente, que asocia probabilidad e impacto para priorizar? Carlitos, no he escrito el ebook, pero te prometo que lo voy a meter dentro de mi parrilla de programación y en unos 2 mesecitos lo tienes en nuestro centro de conocimientos. Te lo voy a escribir para ti. Vale. Ay, nos acaba de escribir ahí Andrea Londoño que nos sirve el link que enviaste. Ah, no, pues es que es el nombre de la empresa. Simplemente pon praxis-consultores.com y ya ahí debes encontrarlo seguramente. No hay más preguntas, no hay más preguntas. Agradecerte por este tiempo. La verdad, siempre tus webinars son muy efectivos y de verdad muy agradable haberte escuchado el día de hoy. Gracias por todo Bueno, el apoyo que nos brindas. bueno, un abrazo, bendiciones. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Que estén muy bien. Vale, Chao. gracias.